Es a través de este medio como se quiere recrear un objeto de aprendizaje que tiene que ver con la enseñanza del cálculo diferencial. Es un problema emblemático de esta parte de las matemáticas. Es el problema de la tangente, solo que ahora lo queremos enfocar al tipo de problemas que se pueden resolver con este concepto. Este tema se cubre en la clase de Matemáticas 5 en la Escuela Politécnica, que es una dependencia del Sistema de Enseñanza Media Superior en la Universidad de Guadalajara. Es un esfuerzo de su servidor Juan Alberto Rodríguez Sotomayor en el calendario 2008-B. ¿Y qué clase de problemas se pueden resolver como consecuencia del problema de la tangente? Sea el siguiente problema de optimización. Se dispone de una lámina de un cierto material con las medidas que se aprecian en la figura y se quiere diseñar un depósito de fondo rectangular sin tapa. ¿Cuáles deberán ser las dimensiones del recipiente para que su contenido sea el máximo? Ahí tenemos la placa que mide 6 por 4. Queremos saber cómo doblar esta lámina, cómo cortarla para que el depósito tenga el máximo volumen. Se quiere que el material se corte de las esquinas en una medida X, quedando de la siguiente forma: un depósito de fondo rectangular sin tapa. La solución sin duda será aquella en la que se tenga el mayor contenido, donde la dimensión X se corresponde a la profundidad del recipiente. Sus dimensiones serían, dado que la placa mide 6 por 4, el ancho sería 4, que es lo que mide la placa, menos 2x. El largo sería 6, que es lo que mide la placa de largo, menos 2x, y la profundidad sería x. Dimensiones serían 4 menos 2x, 6 menos 2x y x. La solución se puede encontrar por prueba y error. Así, si se supone que x es igual a 1, la longitud sería 6 menos 2 por x, es decir, 6 menos 2 por 1 igual a 4. La anchura de forma similar sería 4 menos 2 por 1 igual a 2. Y el volumen sería 1 por 4 por 2 igual a 8. Otra opción, si x es igual a 0.5, de manera análoga, la longitud sería 5, la anchura sería 3, y por lo tanto el volumen sería el producto de 0.5 por 5 por 3 igual a 7.5. Se muestran más valores. Representación aritmética, representación tabular. En las tres columnas se muestra el valor de x y el volumen correspondiente. En la columna del medio se muestra la representación simbólica del problema, es decir, el planteamiento del problema, que resulta de multiplicar x por la longitud por la anchura, resulta x cúbica menos 5x cuadrada más 6x. Al aplicar esta fórmula tenemos que aparentemente la solución está donde x es igual a 1, pues se tiene el volumen más alto, que sería un volumen de 8. Y aunque pudiera pensarse que la solución se corresponde al valor x igual a 1, no se puede asegurar con certeza que así es, dada la naturaleza del proceso seguido, prueba y error, pues podría ser, por ejemplo, x igual a 1.1 o x igual a 1.2. Así, tan solo podemos afirmar que en el punto en que el valor del volumen parece ser mayor, se tiene alguna evidencia de que en una zona próxima está el punto buscado. Se tiene solamente una pista, que x es igual a 1 o un valor muy próximo a 1. La solución certera y precisa, por lo que ya conocemos,
La solución certera y precisa, por lo que ya conocemos, la podemos encontrar a través del concepto de derivada. Derivando la representación simbólica del problema que ya conocemos, podemos aplicar en primera instancia dos fórmulas: la derivada de la suma o resta de varios términos y también la derivada de una constante por una variable. Tenemos que al aplicar la primera de las dos fórmulas, la derivada de la función va a ser igual a la derivada de cada uno de los términos, como lo estamos observando. La derivada de cada uno de los tres términos. Nótese cómo el signo de la función particular es el que se debe de indicar, es decir, más la derivada de x cúbica menos la derivada de 5x cuadrada más la derivada de más 6x. El signo de la fórmula donde aparecen más y menos solamente nos indica que tenemos que considerar los signos específicos de las funciones consideradas. Entonces sería más, menos, más, menos, más. Tenemos una fórmula más de una constante por una variable, una constante c por una variable b. Esta fórmula la aplicamos en el segundo y en el tercer término. Sería menos 5, la constante, por la derivada de x cuadrada, más 6, la constante, por la derivada de x. Aquí ya aplicamos dos fórmulas y no hemos concluido con el proceso de derivar, lo cual nos indica que casi siempre para derivar cualquier función se utilizan 2, 3, 4 y a veces 5 fórmulas diferentes. Continuamos. Tenemos nuestro desarrollo y ahora vamos a aplicar otras dos fórmulas. La derivada de una variable donde aparece un exponente mayor o menor que la unidad y la derivada de la variable. Entonces, aplicando la primera fórmula, tenemos que en el primer término, que es x cúbica, n va a ser igual a 3. Entonces sería n por x a la n menos 1, 3x a la 3 menos 1, menos 5. En el segundo término, n es igual a 2. Entonces sería n, x a la n menos 1, sería 2 por x a la 2 menos 1, más 6. Dx sobre dx sabemos que es igual a 1, entonces sería 6 por 1. Y en este preciso momento ya terminamos con el proceso de derivación. Lo que resta son tan solo manejos algebraicos. 3x cuadrada menos 5 por 2x más 6. Es decir, la derivada es igual a 3x cuadrada menos 10x más 6. Proseguimos. Así pues, dada la derivada de la función que ya encontramos, si le igualamos a 0 y resolvemos, el resultado de la cuadrática será, ahí tenemos los dos valores, y como ya sabíamos que la solución está en una región cercana a 1, la respuesta es x igual a 0.785. Es decir, el problema ya está resuelto aplicando el problema de la tangente, que es emblemático del cálculo diferencial. Vamos enseguida a comprobar la solución del problema. Esta comprobación no es menester llevarla a cabo, solamente se hace para darle más certidumbre al proceso de enseñanza. Si graficamos la función a partir de un programa computarizado, en este caso el programa Derive, de uso general en el mundo entero, podemos observar una gráfica como la que estamos viendo. La curva con tinta azul es la representación gráfica de nuestro problema. En la representación gráfica podemos observar que la solución del problema está
en la parte superior de la curva, en el máximo, también nos percatamos que esa se presenta donde el valor de x es aproximadamente igual a la unidad. De hecho, es un valor menor a la unidad, pero un valor cercano a la unidad. La misma gráfica en la que aparece una recta tangente al punto máximo de la función trazada de color rojo, justo donde está la solución del problema, en la parte más alta, en el máximo, la recta tiene pendiente o derivada igual a 0, como ya lo sabíamos, como lo hemos repetido tantas veces. Si la ecuación de la recta tangente derivada es y si además la pendiente derivada de la recta tangente en un punto máximo es igual a 0, el punto de tangencia de la curva con la recta tangente en el punto máximo lo podemos encontrar. Lo encontramos igualando la derivada a 0. Resolvemos la cuadrática y tenemos dos valores de x. Como ya sabíamos que se localizaba en un punto cercano a la unidad, la solución es x igual a 0.785. Es todo. Muchas gracias.